Amén, gloria a Dios. Como decía en el Salmo 101 que habíamos leído, gloria a Dios, y vemos que es una promesa de vivir rectamente, dice el Salmo. Y el salmista se expresaba de su manera, dando primeramente que él se iba a gozar en Dios. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios y los juicios de Dios. Iba a cantar a Dios, iba a alabar a Dios, a su Dios por todo lo que Dios tiene. Y vemos que en el segundo versículo dice: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, dice. Muchas veces, por ahí, estando en el camino del Señor, no se trata de hacerlo todo a la fuerza o entender las cosas a la fuerza. Nosotros, más para entender las cosas de Dios, la palabra de Dios, la vida que Dios quiere, lo más importante del creyente es que la presencia de Dios venga a nosotros. Y eso es lo que tiene que buscar el creyente, la presencia de Dios, para que pueda entender el camino que dice de la perfección. ¿Cuál es el camino perfecto? El camino de Dios, el camino de Jesucristo, la palabra de Dios, las enseñanzas que hay en Dios, que nos aparta de todas las cosas malas que hay, de todas las cosas que nos alejan de Dios. Y solo Dios puede hacernos entender ese camino de perfección, ese camino que nos aparta de lo malo. Y nosotros como creyentes sabemos que Dios nos promete su presencia continuamente. ¿Qué dice en Joel 2:28? Que Él va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Pero Él va a derramar cuando nosotros se lo pidamos que lo derrame. Por eso el creyente continuamente debe estar buscando de la presencia de Dios. Continuamente debe estar anhelando la presencia de Dios. Continuamente debe estar queriendo esa presencia de Dios para que pueda andar en el camino de Dios, en el camino de la perfección, en el camino de la vida, en el camino de la paz, en el camino de la sanidad, en el camino de Dios, que cuando oramos Dios nos responde, que cuando pedimos Dios nos da, que cuando llamamos Dios nos abre. Solo la presencia de Dios nos puede hacer entender ese camino y nosotros poder acercarnos más a Dios. Esto no se trata de que con nuestra fuerza ni con nuestro entendimiento lo vamos a lograr, sino con la presencia de Dios, que Dios lo promete en Joel 26, en Joel 2:28, que Él va a derramar. Y el pueblo de Dios tiene que estar siempre dispuesto, buscando toda esa presencia, y que no nos pase como en los tiempos antiguos. ¿Qué le pasaba a los fariseos? Antes dice, justo hoy estaba leyendo una palabra, que ellos cambiaban la ley de Dios por las tradiciones, y que decían: ellos no se lavan las manos, no se lavan para comer, y son inmundos, le decían a los discípulos del Señor. ¿Cómo, Señor, tú permites eso? Y el Señor le había dicho que ellos no alababan a Dios solamente alababan a Dios de labios, no de corazón. ¿Por qué? Porque cambiaban los mandamientos de Dios. Según su creencia, ellos decían que ellos no podían ayudar al Padre, dice, su ofrenda a Dios, dice en Marcos, a ver, ahí se los comparto, Marcos 7, que dice que lo invalidaban el mandamiento de Dios porque decían: toda ayuda que te puedo dar a ti, Padre, Madre, es una ofrenda a Dios, dice. Y por eso dejaban de ayudar a su padre y a su madre. Y el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y muchas veces eso no tiene que pasar en la vida del creyente. ¿Puedo hacer esto? Mira, me lavo las manos, me lavo como le pasaban en Marcos. Le voy a compartir, así leen, en Marcos capítulo 7, del versículo 1 al 13. Porque no se lavaban las manos, eran inmundos, eran unos pecadores, nada. Pero
si ellos se lavaban las manos iban a estar bien. Y si tenían de pretexto de decir, Dios, no te puedo honrar a mi padre, a mi madre, porque no puedo ayudarlo a ellos porque es una ofrenda a ti, dice. Y eso ya lo dejaba. Pero invalidaban, según sus mandamientos, según sus tradiciones, la palabra de Dios. ¿Y quién puede hacerlo? Solamente que entendamos los caminos de Dios. A eso es lo que iba. ¿A quién nos puede enseñar el camino a la perfección? Solo Dios, solo el Espíritu Santo. Y el creyente debe anhelarlo, debe buscarlo, debe quererlo, debe buscar sentirlo, que le dé un corazón nuevo, una mente nueva. En Hechos 2, 1 y 2, cómo buscaron los discípulos el Espíritu Santo para poder entender el camino de Dios, para poder entender las enseñanzas de Jesucristo, para poder entender la palabra de Dios. Era solamente que reciban el Espíritu Santo, que reciban para poder completar la misión de Dios, los trabajos de Dios, para poder servir a Dios, solamente el Espíritu Santo, para poder predicar, para poder reflejar que uno es distinto, a todas las cosas de este mundo. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, solamente la presencia de Dios. Y acá el salmista lo dice perfectamente: entenderé el camino de la perfección cuando tú vengas a mí. Cuando uno comienza a entender el camino de Dios y va a poder andar bien, es cuando Dios venga a uno. Y uno lo debe buscar, uno lo debe querer, uno debe orar por eso, uno se lo debe pedir a Dios por eso. Cuando la presencia de Dios venga, cuando el Espíritu Santo venga, ahí vamos a comprender muchas cosas, pero es tiempo de buscar. No, hoy muchos creen que eso era de antes, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo es también de ayer y hoy y por siempre. La presencia de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios lo debe buscar, lo debe anhelar, lo debe querer, lo debe amar, para que pueda entender el camino de Dios, para que pueda entender este camino a la vida eterna, para que pueda entender esta búsqueda del reino de los cielos, esta búsqueda de las bendiciones de Dios. Uno lo debe anhelar, lo debe querer, hermanos, para no... En estos tiempos están cambiando la doctrina, están cambiando las enseñanzas por pensamientos humanos. Hoy están poniendo filósofos, psicólogos y todo tipo de maestros en estos últimos tiempos están queriendo traer la palabra de Dios y están dejando de lado lo que es la sana doctrina, lo que es la verdadera enseñanza que está en la Escritura y en la palabra de Dios. Y solamente, como le digo, iglesia, pueblo, hermanos, solamente vamos a andar como a Dios quiere cuando la presencia de Dios venga a nosotros, hermanos. Cuando el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Búsquelo, llámelo, pídalo, hable con Dios, ore, que no se deje confundir por las cosas de este mundo, no se deje engañar. Hoy recuerde, la palabra de Dios dice, están cambiando lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Y el mundo hace eso, quiere que la iglesia, que el pueblo de Dios no busque al único que dejó Jesucristo aparte de la palabra, al único que nos puede cambiar, al único que nos puede transformar, al único que nos puede hacer distinto, es la presencia de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Yo dejaré un consolador, alguien que esté con nosotros hasta el último. Ese es el Espíritu Santo y lo debemos cuidar y lo debemos anhelar y lo debemos quererlo, aferrarnos a Él, porque Él nos va a guiar a la victoria, a toda verdad y a toda justicia, hermano, a entender este camino, a entender. Cuando dice entender es que vamos a comprender que muchas veces vamos a tener lucha y prueba, pero sabemos que vamos a seguir adelante. Vamos a tener dudas, eso no lo vamos a tener, porque la duda no es de Dios. Él nos va a enseñar a no tener dudas. Él nos va a enseñar a tener fe, a creer en Dios.
a creer en Dios, a creer en Jesucristo, a creer en su palabra, a creer en las maravillas de Dios, a creer en los dones que Dios tiene, a creer que la palabra de Dios es fiel y verdadera, a creer que nos debemos limpiar cada día más y más, que debemos dejar cosas, en nuestra vida para poder avanzar, para poder ser bendecidos, para poder demostrar a este mundo que nosotros buscamos y anhelamos la presencia de Dios y demostrar que nuestro Dios es real, que nuestro Jesucristo es real, que el Espíritu Santo es real y todo sea para la gloria de Dios, que todo sea para la gloria de Dios. Que Dios lo bendiga, hermano, en esta tarde, que Dios lo fortalezca y que Dios lo esté dando consuelo y la presencia de Dios en esta hora esté llenando mi vida y cada uno de sus corazones, Señor. Hermanos, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.